El pasaje de hoy es Efesios 1, versículos 7 al 14. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. La doctrina de que somos salvos solo por la fe es una de las doctrinas centrales del cristianismo. Pero hay algo en lo que debemos pensar. ¿Qué es la fe de la que hablamos aquí? En la Iglesia, usamos mucho la palabra fe, y a menudo nos referimos a nuestro grado de confianza en Dios como fe. Por eso, solemos decir cosas como, esa persona tiene una gran fe, o, esa persona tiene una fe débil. A través de estas percepciones, la fe puede llegar a entenderse como el nivel de piedad que un individuo ha acumulado ante Dios. Así, lo que sutilmente se arraiga en nuestra mente es la idea de que podemos alcanzar la salvación por nuestra propia fe robusta, nuestra fe santa o una piedad bien construida. Sin embargo, esta es una idea equivocada, es una idea herética. Podría parecer natural recibir la salvación como una recompensa por la piedad que hemos acumulado, pero la doctrina cristiana no enseña eso. La doctrina de la salvación, por la sola fe, no admite ningún esfuerzo o mérito humano. Este lema, solo por la fe, no se refiere a la fe del ser humano ni a sus méritos, sino a la fidelidad de Dios, que no abandona a la humanidad pecadora. Representa su gracia y su amor incondicional. El versículo 7 del pasaje de hoy da testimonio de este hecho. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Fuimos llamados en Cristo según la voluntad y la predestinación de Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero el único camino para recibir el perdón de los pecados, la única vía hacia la salvación, es a través del derramamiento de la preciosa sangre de Cristo, ofrecida según las riquezas de su gracia. ¿Hay lugar aquí para nuestro mérito o esfuerzo? No, en absoluto. Este camino está lleno únicamente de la gracia soberana y del amor de Dios. Todos hemos escuchado la palabra redención en algún sermón, ¿verdad? Se refiere al acto de pagar el rescate por un esclavo en el mercado para ponerlo en libertad. En otras palabras, significa que Dios nos compró a nosotros, que éramos esclavos del pecado, con el precio de la sangre de Cristo, y nos liberó de esa esclavitud. Esto significa que nuestra salvación nos fue dada enteramente por la gracia de Dios. Pero Pablo se refiere a este acontecimiento de la salvación como un misterio. Si miran el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que no cualquiera puede conocer fácilmente porque está oculto. Es una verdad profunda que solo Dios conoce, pero Él nos dio sabiduría e inteligencia para que pudiéramos comprender el misterio de la salvación. Así es. ¿Puede cualquiera creer este hecho? ¿Se puede creer solo por conocer todas las doctrinas sobre la salvación? Absolutamente no. Aunque sepamos doctrinalmente quién es Dios, quién es Jesús, qué es el pecado y quiénes somos nosotros, eso no garantiza que podamos creer. ¿Por qué? Porque es un misterio. Solo cuando aquel que ha ocultado el misterio nos lo revela, podemos conocerlo y creerlo. Por eso la salvación es enteramente por la gracia de Dios. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, nos trajo a esta tierra en su tiempo, y nos concedió la gracia de comprender el asombroso misterio de obtener la salvación en Cristo Jesús. El pasaje se refiere a este plan como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Espero que no olvidemos esta verdad.
Espero que nunca cese en nosotros la profunda gratitud y el asombro al recordar que Dios nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Nos trajo a esta tierra en el tiempo señalado y nos reveló el misterio de la salvación por la fe en Jesús. Es una verdad fundamental, pero a menudo la olvidamos. Incluso en medio de dificultades que hacen la vida dura, pesada e insoportable, si recordamos firmemente este hecho, creo que podremos superarlo todo con creces. Si Dios me predestinó y me eligió para vivir en Cristo Jesús, ¿de qué podría tener miedo? Vivamos, pues, recordando la dispensación del cumplimiento de los tiempos de Dios en cualquier situación. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios nos dio a conocer este misterio? ¿Alguna vez le han revelado a alguien la contraseña de su cuenta bancaria? ¿Le dan a cualquiera la llave de su casa? No. Una contraseña es algo que solo se comparte en situaciones de suma importancia y necesidad. Lo mismo ocurre con el hecho de que Dios nos haya revelado el misterio de la salvación. Él nos reveló y nos hizo comprender este misterio porque tiene una voluntad y un propósito claros para nosotros. Si miramos el versículo 10, este nos revela el propósito de dicho misterio. El versículo 10 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Amén. Es para que todas las cosas en el cielo y en la tierra se unifiquen, se hagan una en Cristo. Esta frase, ser uno en Cristo, expresa la idea de formar un solo cuerpo, una sola comunidad, con Cristo como cabeza. La razón por la que Dios dio a conocer a los santos el misterio de la salvación es para que toda la creación se haga una en Cristo. ¿Qué significado tendría para los santos de Éfeso que recibieron esta epístola la frase reunir todas las cosas? Primero, significa la unión de judíos y gentiles. También en Efesios, capítulo 2, se habla de derribar el muro de separación entre judíos y gentiles para hacerlos uno. El conflicto entre judíos y gentiles era un problema real que existía en todas las iglesias del primer siglo. Aunque los cristianos judíos y los cristianos helenistas habían entrado en una misma comunidad por creer en Jesús, sus trasfondos culturales y vitales eran muy diferentes. Por lo tanto, era una situación en la que resultaba casi imposible que judíos y gentiles se unieran en un solo sentir. Este problema no fue un simple conflicto individual, sino que se convirtió en una división que afectó a toda la iglesia. Se formaron facciones que se excluían y contendían entre sí, hasta el punto de no poder celebrar juntos la Santa Cena. El llamado de Pablo es claro: judíos y gentiles deben ser uno, pues para eso los ha llamado Dios. Y más allá de eso, les exhorta a predicar el Evangelio a los que están fuera de la iglesia, para que conozcan a Jesús, y a asumir la misión de trabajar por la unidad de toda la creación en Cristo. Les dice que Dios los salvó para esta obra. Esta exhortación del apóstol Pablo nos hace reflexionar sobre nuestra fe. La razón por la que Dios nos salvó es para que toda la creación sea una en Cristo. La dirección y el propósito de nuestra fe deben apuntar hacia allí. Nuestra fe no debe detenerse en la búsqueda de la paz personal, la respuesta a nuestras oraciones individuales o el fortalecimiento de nuestra piedad. Eso es solo el punto de partida. Es solo el comienzo de un largo viaje hacia el reino de Dios. Nuestra fe debe ir más allá. Debemos superar una vida que solo busca la piedad y la paz personal para esforzarnos por unirnos con otros miembros hasta alcanzar una unidad perfecta. Debemos vivir en este mundo con compasión y un corazón que anhela la redención de toda la creación. Esta es la razón por la que Dios nos ha dado a conocer el misterio de la salvación. Una vida así alaba la gloria de Dios. Es la manera de exaltar al Señor, que nos ha dado vida eterna. La alabanza que agrada a Dios no consiste solamente en cantar a viva voz durante el culto. Dios no recibe nuestra alabanza solo porque ensayemos para lograr una armonía perfecta o toquemos nuestros instrumentos con destreza. Cuando nos unimos unos con otros conforme al propósito por el cual Él nos reveló el misterio, Dios recibe esa vida como una alabanza de gloria. Si miran el versículo 6 del pasaje anterior y los versículos 12 y 14 del pasaje de hoy, hay una frase que se repite. Es la frase, para alabanza de su gloria.
En última instancia, la razón por la que Dios nos salvó es para recibir esta alabanza. Esta alabanza de gloria no es otra cosa que usted y yo haciéndonos uno. Es la Iglesia y el mundo logrando la unidad en el Señor. Y más aún, se refiere a la obra de lograr la unidad de toda la creación. Cuando nuestras vidas se dedican y se ofrecen para esta obra, Dios las recibe como un sacrificio de alabanza, como un verdadero sacrificio vivo, y a través de ellas, Él lleva a cabo la visión de su reino. El pasaje de hoy contiene un mensaje asombroso. Quizá pueda sonar como un mensaje ya conocido, una verdad que damos por sentada. Pero esta verdad es, en realidad, un misterio profundo. Es algo que solo podemos comprender si Dios nos da su gracia, y solo si Él nos da su gracia, podemos desviar nuestra mirada, que estaba fija en nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo. Cuando oren en esta madrugada, les pido que oren pidiendo esa gracia. Recuerden que solo por su gracia podemos comprender más profundamente el amor de Dios que nos salvó y agradecerlo, así que les pido que oren pidiendo esa gracia. Además, crean que solo por su gracia podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo y al mundo, y consagrarnos a la misión de unificar con el Evangelio a las comunidades quebrantadas, así que les pido que oren pidiendo esa gracia. Al hacerlo, espero que nuestras vidas se conviertan en instrumentos de unidad en todo. Dios considerará tales oraciones y vidas como una alabanza de su gloria, y nos guiará con su fidelidad. Pido sinceramente que esta gracia nos acompañe a todos.